Buenas tardes, jóvenes, si me logran escuchar. No esperamos unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros. Si me logran escuchar, buenas tardes. Sí, Miss, sí. Sí, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos un minuto para poder empezar con la clase. Mientras tanto vayan teniendo el módulo y también tener en cuenta, ¿no?, que al momento de opinar tan solo prender los micrófonos. Y además estamos tomando en cuenta quienes participan en clase. Si voy a compartir la pantalla, me van indicando si logran visualizar. ¿Logran visualizar mi pantalla? Si logran visualizar, jóvenes, mi pantalla. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, Miss. Bueno, vamos a realizar el área de matemática. El tema que vamos a aprender referido a ángulos, ¿no? En esta vez vamos a ver desde el segundo bimestre. En primer lugar, dar a conocer a qué se refiere ángulos, ¿no? Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se las llama lados y el origen común es el vértice. El ángulo también es una figura, ¿no?, que la podemos distinguir en numerosas situaciones. Esta figura nos da la idea de elevación o de apertura entre dos rectas. Como estamos visualizando a continuación en el siguiente gráfico. A ver, un momentito, también queremos ingresar algunos compañeros. ¿Ya? Para que ustedes puedan ingresar con gran facilidad, es recomendable que ingresen con su correo corporativo que se les ha brindado. No les estaba diciendo en este caso, por ejemplo, el punto rojo pues es el vértice, de las líneas azules son los lados y del color celeste pues es el ángulo. Eso es lo que vamos a tener que ir desarrollando, ¿no? Necesariamente pues puede estar quizás en estos ángulos van a aparecer, puede estar en un triángulo, en un cuadrado, quizás una circunferencia, ¿no? Va a depender de qué figuras, pero en este caso vamos a ir visualizándolas. Habrá un momento de compartirles todo lo que va indicando. Bueno, en este caso vamos a ver, ¿no?, primera parte, observar de la parte del centro, ¿no?, donde dice ángulo. Tenemos en este caso el ángulo, bueno, el vértice está O, el punto tenemos A y la que es la B. Esta parte del ángulo alfa. La O pues es el vértice y el O hasta la B y disculpen, OA y el OB son lados. El alfa es la medida, ¿no? Y esa medida pues va a estar comprendida entre 0 grados, o sea, menor, ¿no? El ángulo alfa menor que 0, disculpen, mayor que 0 grados y menor que 180 grados. Quiere decir que este ángulo alfa puede tomar 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta 179. Ahora en la notación, lo que ven en esta figura es ese ángulo. El ángulo A o B, o puede ser la medida. Esta M se refiere a medida del ángulo A o B, eso pues es igual al ángulo alfa. También tenemos ángulos adyacentes, es uno a continuación de otro,
O sea, en este caso, por ejemplo, estamos observando el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no? Son adyacentes. Los ángulos consecutivos, ¿no? Uno sobre de igual manera, ¿no? Pero ya en este caso va a aparecer varios ángulos. En este caso tenemos alfa, beta, delta y lo que es phi, ¿no? Son consecutivos. Otro, el ángulo agudo. El ángulo agudo quiere decir pues que en este caso el ángulo alfa va a tener que ser menor que 90 grados. O sea, puede tomar el valor de 1, 2, 3, hasta el valor 89. Eso se llama ángulo agudo. El ángulo recto, lo que acá observamos, este pequeño cuadrado, pues no equivale a decir a 90 grados. Para no estar escribiendo 90 grados, tan solo se está representando con ese pequeño cuadrado. Y eso pues la medida del ángulo AB, o sea, del punto A o B, se refiere todo esto, pues es igual a 90 grados. En lo que sigue, el ángulo obtuso. En el ángulo obtuso va a estar comprendido desde el 91, ¿no? Le va a valer pues ese ángulo alfa 91, 92 y así sucesivamente hasta 179. Y eso pues se conoce el ángulo obtuso. Esto de acá es importante que ustedes las conozcan, el ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Igual el resto, ¿no? Los demás ángulos que se les ha ido mencionando. Y esto de acá, estas dos que les indico, a veces hay ejercicios que les puedan decir el suplemento de tal o el complemento o el triple o el quintuple del suplemento. Entonces ustedes tienen que saber de qué manera se va a tener que ir representando, ¿no? En este caso, cuando nos habla de ángulos complementarios, quiere decir lo que vamos a hacer es ellos, realmente este ángulo alfa y el ángulo beta, necesariamente los vamos a tener que juntar, pues, ¿y de qué manera? Pues juntamos con una suma. Sumamos el ángulo alfa más el beta, eso va a ser igual a 90 grados. Eso se llama ángulos complementarios. A ver, un momento. Otro tenemos lo que es el ángulo suplementarios, ¿no? Estamos teniendo en este caso igual, ¿no? Sumamos tanto el ángulo alfa y beta debe de ser igual a 180 grados, donde el alfa y beta son suplementarios. Ya nunca olvidarnos, complementarios, o sea, sumando esos dos ángulos tiene que valer 90 grados. Si es suplementario, sumamos esos dos ángulos, tiene que ser igual a 180 grados. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Por favor, ¿puedo volver a repetir? En realidad, todo lo que les estoy mostrando son fórmulas que ustedes tienen que saberlas, ¿no? Posiblemente les puedo decir el tal ángulo son consecutivos, ¿no? El ángulo, por ejemplo, el ángulo puede ser quizás alfa, beta y teta, son consecutivos. Entonces, ¿de qué manera van a ir representando ustedes? De esta manera. Uno a continuación de otro. Igual, cuando dice ángulos adyacentes, también muy similar, ¿no? Van a tener que ser, en este caso, adyacentes se refiere pues que están juntos. Consecutivos ya es que va a aparecer ya varios, o sea, varios ángulos. Ahora, el ángulo agudo quiere decir, pues, va a tener que valer el ángulo alfa desde 1 grado hasta el grado 89. O sea, puede valer 1 grado, 2 grados, 3, 4 o puede ser 89 grados, pero tan solo hasta 89. Ahora, a esto ustedes no les indicaban. Ahora, de acá, el ángulo recto. En el ángulo recto, nunca olvidarse, va a ser muy similar a la letra L,
Puede ser al contrario también, no necesariamente así como se va mostrando. Puede estar representado de esta manera, ¿ya? Así puede estar ahí representado. Pero este pequeño cuadradito va a tener que aparecer. Y ese cuadrado vale 90 grados. No necesariamente así, puede estar al contrario. Sí puede estar también. Igual, de otra manera, esto de acá hacia allá. Y esto también va a valer 90 grados. Ya de esas 4 maneras puede aparecer, o quizás también puede estar de esta manera, así inclinada también, y les puede decir que este ángulo es recto. Entonces, si este es recto, quiere decir que esto pues va a medir 90 grados. Ahora, cuando es ángulo obtuso, va a estar comprendido desde el ángulo 91, 92, o puede ser 93, hasta tan solo 179. ¿Y dónde está pues ese ángulo obtuso? Está acá. Acá tenemos. Ahora, lo que les decía, ángulos complementarios y suplementarios, ellos también son importantes que debemos de saber, ¿no? Cuando nos hablan complementarios, se va a tener que referir que tiene que aparecer 2 ángulos y para ello pues vamos a tener que sumar y debe de medir 90 grados. O posiblemente, suponiendo que el ángulo alfa les diga que vale 50, ¿no? Entonces les va a decir que el suplemento de 50 o el complemento de 50, ¿cuánto equivale? Lo que van a hacer restar, pues 90 menos 50 es 40. Y quiere decir que este ángulo beta pues va a valer 40 grados. Ahora, cuando nos habla suplementarios, o sea, tenemos que sumar estos 2 ángulos. En realidad, si esta figura o este de acá con esta de acá lo juntamos, vamos a tener de esta manera. Voy a hacer así. Y así está. Esta forma, ahí está el ángulo beta. Y en esta parte está el ángulo alfa. Ellos dos sumando vale pues 180 grados. Acá les dice, es por propiedad. Ahora, a esta parte quizás me olvidé indicarles ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Que es muy similar como el espejo. Si uno nos miramos al espejo, o sea, en sí somos la misma persona, pero en diferente posición, ¿no? Entonces, lo mismo acá también sucede, que el ángulo alfa va a tener que ser igual al ángulo beta. Ahí está. O puedo indicar también que el ángulo X va a tener que ser igual al ángulo Y, ¿no? Eso se llama pues opuestos por el vértice. Y lo que está del centro, lo que dice ángulos, eso de ahí nos está indicando cuáles o cómo se llaman los elementos, ¿no? Para que de los ángulos, ¿no? Para poder conocerlos, ¿no? Que se refiere pues medida o cuál es ángulo, cuál es lado o cuál es vértice, ¿no? O de qué manera se va a realizar su notación, o sea, todo eso es para poder informar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Si en caso no la tuvieran, vamos a continuar. Mostrarles igual. Ahí tenemos, ¿no? A continuación, si por ejemplo, la C alfa, observan, eso se refiere a complemento. Si el complemento, o sea, del ángulo alfa, ¿no? Eso quiere decir, vamos a decir, complemento de alfa va a ser igual a aquí, 90 menos alfa. Vamos a tener que realizar la operación de la resta. ¿Qué pasaría si en este caso, ¿no? Va a aparecer, por ejemplo, 2 veces ya complemento, ¿no? Del ángulo alfa, eso va a ser igual a quién? A alfa.
Entonces vamos a indicar, ¿no? Si el ángulo, o sea, el n es par, va a ser alfa. Pero si n es impar, va a ser 90 grados menos alfa. Estas dos formulitas también es bueno recordarlas. Ahora el que sigue dice, si el suplemento no es el suplemento de beta. De igual modo, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo el suplemento de beta, va a ser igual a quién, a 180 grados menos beta. O puede ser el doble, suplemento de beta es igual a beta, ¿no? Y así nos da la condición. ¿De quién? De ese S. Si n es par, ¿no? Vamos a tener beta. Si n es impar, va a tener que ser 180 grados menos beta, ¿no? Eso también es importante conocerlo. Ahora, bisectriz de un ángulo. Bisectriz quiere decir que va a tener que partir un ángulo que se tiene en dos partes iguales. En este caso, acá tenemos el ángulo alfa y acá va a estar el ángulo con su línea, ¿no? En este caso ahí está, ellos dos van a tener que ser iguales. Entonces sí, solo sí vamos a indicar que el OM, o sea, el OM es bisectriz, porque está partiendo en dos partes iguales el ángulo. Eso se llama bisectriz. Ahora, el par lineal quiere indicar que el ángulo AOB y el ángulo BOC son suplementarios. Quiere decir que vamos a tener que sumar, y es cierto. Nunca olvidarnos de esta forma, ¿no? Que todo eso, cuando nosotros sumamos tanto de beta con el alfa, todo eso de ahí va a equivaler a 180 grados. Además, el ángulo AOB y el ángulo BOC son adyacentes. Quiere decir una continuación de otro. Puede que les digan, son adyacentes o son consecutivos, entonces, para lo cual tenemos que conocer, y eso pues ¿dónde les indica? En el anterior, ¿no? En la parte teórica. Teniendo en cuenta que la figura que representa es un par lineal. Ahora lo que es par angular, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que el ángulo, el alfa, pues, ¿no? En este caso tenemos el ángulo alfa. En este caso los lados, tenemos el OA o puede ser OB, esos son los lados. Ahora las medidas son longitudinales, o sea, el OA es A minúscula o el OB es igual a B. O sea, nos da los valores. Esto de acá, lo que están acá, igual esta de acá, ellos son lados, ¿no? Cada uno de ellos son los lados. Por eso nos está dando el OA, pues estamos viendo que vale A minúscula. Igual acá el OB, estamos viendo que vale B minúscula, ¿no? Yo finalmente la medida angular, o también puedo representar en una expresión matemática la medida del angular AOB es igual a alfa. O sea, de este punto A, luego continúa hasta O, luego hasta la B. Entonces, ¿a quién se refiere a esto? El ángulo alfa. Todo lo que hemos estado viendo son la parte teórica, ¿no? De lo que se refiere a ángulos. Continuamos, ahora sí vamos a ver ejercicios de aplicación. Nos dice la diferencia entre el triple del suplemento y el doble del complemento de la medida de un ángulo es igual al septuplo de la medida del ángulo, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo? Tenemos ahí las ciertas alternativas. A, 15. De A vale 10, la B 15, la C 20, la D 30 y finalmente la E 51,42 grados. La C, Miss. Ya, la C dicen por ahí, a ver, vamos a ir comprobando. ¿No? Ustedes cuando tienen así en letras, pues ustedes tienen que ir expresándolas en una expresión matemática, quizás utilizando ángulos, números, ya va a depender de cómo se les esté indicando, ¿no? En primer lugar nos dice la diferencia. Entonces va a haber una diferencia entre ¿quién?
entre el triple. Triple se refiere 3. Del suplemento. Entonces, cuando nos habla el suplemento, o sea, es la letra S, pero del ángulo tienen que ir considerando. En este caso le he puesto teta. Y el doble, o sea, el doble de quién, del complemento, de quién, del ángulo teta. ¿Qué más? De la medida de un ángulo. Es igual a, entonces acá debe de aparecer el signo igual. Al sextuplo se refiere al número 6. De la medida del ángulo, 6 veces. Ese ángulo, pues, ¿quién es? Es teta. De la se refiere a multiplicación y por eso va apareciendo junto. ¿No? Por eso acá he escrito 3 veces el suplemento de teta menos 2 veces el complemento de teta es igual a 6 veces teta. Y lo único que nos queda es ir reemplazándolas, ¿no? Según lo que ya hemos ido aprendiendo. Yo les dije, ¿no? En inicio que el suplemento del ángulo, de cualquier ángulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que restar, ¿no? Cuando era impar, o sea, la letra S se refería cuando era impar, se hace 180 menos teta. ¿No? O si no hubiéramos puesto tan solo, si hubiera estado otro suplemento, tan solo el ángulo teta, cuando era par. ¿No? Para ello, pues esto de acá es importante. Voy a retroceder. Esto de acá es importante. Este acá. Todo esto es importante. ¿No? Esas de ahí que acabo de encerrar son importantes que ustedes deben conocer. No se preocupe, esto está siendo grabado también esta clase y además el material que les estoy mostrando yo les voy a compartir. Ya la encargada yo le voy a enviar y según ella les va a enviar en su grupo. Tenemos el número 3 multiplicado por 180 menos teta, ¿no? Menos 2 veces. El complemento pues se refiere a 90 menos teta. Y eso va a ser igual a 6 teta. ¿Qué hago luego? ¿Qué voy a hacer? Es que esto voy a continuar. Multiplico, ¿no? Igual este 2 ingresa para 90 y también va a ingresar para teta. ¿Para qué? Para poder desaparecer esos paréntesis. Entonces sería 3 por 180 sale 540, ¿no? Y 3 por teta sería 3 teta, menos 3 teta. Ahora el que sigue, acá nosotros tenemos que saber un poco de las leyes de signos, ¿no? Cuando yo multiplico, por ejemplo, menos, y acá tengo más, signos diferentes, mi resultado me va a salir negativo. En cualquier operación que hemos realizado, por ejemplo, al inicio, se ha realizado la multiplicación de signos. Por ejemplo, acá yo tenía el signo más, y acá también está escrito el signo más. Y más por más quiere decir que signos iguales es positivo. Luego recién multiplico los números 3 por 180 y eso sale 540. Luego, ¿qué hago? Multiplico este más con este menos. Como son signos diferentes, mi resultado tiene que salir negativo. Y 3 por teta sale 3 teta. Por eso. Igual acá, tengo más por menos, sería menos. Y 2 por 90, 180 grados. Ahora viene el signo menos y menos. Ellos dos son signos iguales. Como son signos iguales, cuando multipliquen, les va a tener que salir signo positivo. Y 2 teta, multiplicando, pues nos va a salir 2 teta. Y eso es igual a ¿cuánto? 6 teta. ¿No? Y si se dan cuenta, ya desapareció los paréntesis. Cuando ustedes ya multiplican así los números, tienen que ya desaparecer los paréntesis. Siempre y cuando aparece pues en un ejercicio, ¿no? Como estamos observando, en este caso nos está apareciendo. Lo único que nos va a quedar es desarrollar número con número, o el grado con grados. En este caso, como estamos viendo ángulos, es grados. Y también lo que es la medida del ángulo, ¿no? Tenemos 540 menos 180. Lo vamos a juntar, ¿no? En este caso. Y sería acá. Menos teta y más 2 teta. Como son signos diferentes, acá tengo menos y más, se van a restar 3 menos 2, 1.
Como es 1, ya no es necesario escribirlas. Luego viene el ángulo θ. ¿Y quién es mayor, 3 o es 2? Mayor es 3. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por eso va apareciendo acá menos θ. Eso es igual a 6θ. Luego, ¿qué hago? Hago la operación de la resta y este ángulo θ que estaba restando va a pasar al otro lado, sumar. Que tendríamos 360 va a ser igual a 6θ más θ. Ahora, desarrollando esta suma de 6 más 1 sería 7θ. ¿No? Tendría 360 es igual a 7θ. ¿Qué hago luego? Ese 7 que está multiplicando va a pasar al otro lado, dividir. Y cuando vamos pues, a dividir, pues en este caso nos está saliendo número decimal. Eso quiere decir pues que la división no es exacta y nos sale 51,42 grados. Eso es igual al ángulo θ. Si en caso este ejercicio es muy similar al que ustedes tienen, tan solo modifiquen o agréguenle una alternativa, ¿no? Porque no siempre todo pues nos va a salir perfecto, también hay errores. Jóvenes, no sé si hasta ahí tienen alguna duda. En caso no lo tienen, vamos a continuar. Acá tenemos, ¿no? En los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D, D o A, dice que son proporcionales a los números 1, 2, 3, 4. Calcular el ángulo BOA. ¿No? Y tenemos ahí alternativas, la A 135, la B 136, la C 144, la D 140 y la E 145. Veamos en la resolución. Principalmente tenemos que observar que son ángulos consecutivos. ¿Quién empieza primero? A o B. ¿No? Entonces empieza primero el A o B. Ustedes tienen que graficar primero así. Pues. El A, O y luego hasta la B. Y eso de ahí es esta. Ya lo graficaron. Continuamos. En este caso, B o C nos dice. Ah, B o C. Entonces de acá voy a partir. Tienen que llegar hasta el punto y nuevamente tienen que ir a esta parte, que sería la C. Y estamos graficando ya este punto. Seguimos continuando. Tenemos ahí, no C o D. Y eso de ahí es esto. Finalmente D o A. Y eso es lo que nos piden allá. Que sería así, pues, ¿no? Quiere decir, vamos a partir del punto D. No vamos a llegar al punto y de ahí tenemos que llegar ahí. Y eso de ahí es este ángulo. ¿No? Por algo para cada uno. Entonces, como nos dicen que son proporcionales a los números, quiere decir, vamos a empezar desde el primer valor hasta el otro valor. ¿No? Primero pues sería 1K, el que sigue 2K, el que sigue 3K y el que sigue pues es 4K. Y esto es lo que nos está pidiendo calcular. Pues, de O a, o sea, el 4K, ¿cuánto vale? Y para ello nosotros vamos a tener que encontrar cuánto es el resultado. ¿No? Y nunca olvidarnos pues, ¿no? Que cuando tenemos una circunferencia, que todo esto de acá, toda esta circunferencia, cuando vamos a sumar, eso pues es igual a 360 grados. Sumamos 1K más 2K más 3K más 4K es igual a 360 grados. Y estamos viendo ahí que nos va a salir el resultado del valor de K. Para lo cual
El siguiente paso que se realiza es lo siguiente. 2, diré 1 más 2 es 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10. Por eso está saliéndonos acá 10K es igual a 360 grados. ¿Qué hago con ese valor de 10? Al otro lado va a pasar a dividir, que sería 360 entre 10, eso nos sale 30. Entonces vamos a ir indicando que el valor de K es igual a 36. Quedará ahí el resultado. ¿Quedará ahí el resultado, jóvenes? No, Miss. No, todavía continúa. Porque nos está pidiendo que encontremos el ángulo DOA. ¿Y cuál es ese ángulo? Es este valor. ¿Cuánto vale? Vale 4K. Vamos a decir que la medida del ángulo DOA es igual a 4K. Y como ya hemos encontrado cuánto vale K, lo reemplazamos. 4 por 36. ¿Y eso cuánto sale? 144. Entonces vamos a decir que el ángulo DOA es igual a 144. Para lo cual acá sería la alternativa C. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes. Si en caso no la tuvieran, vamos a continuar. Nos dice un ángulo mide θ, ¿no? Si se cumple que el triple, por ejemplo, ahí tenemos 3 veces suplemento de θ más 4 hay 1, 4 complemento de 2θ es igual a 400 grados. Calcular su suplemento y complemento. Lo que tenemos ahí, ¿no? Tenemos que recordar, pero no lo que anterior que les estaba diciendo, que de acá es importante. Entonces vamos a indicar lo siguiente. Si en caso es impar, o sea, vamos a tener, por ejemplo, acá del suplemento, vamos a decir que el suplemento va a tener, o sea, del triple del suplemento de θ va a ser tan solo un suplemento de θ. Y si tenemos, porque es impar, pero si fuera par, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, ¿no? Que vamos a indicar va a ser lo siguiente, ¿no? Acá como es 1, 2, 3, podemos 4, entonces par, tan solo vamos a escribir el ángulo, ¿no? Que sería 2θ, es igual a ¿cuánto? 400 grados. Y para ello nosotros tenemos que recordar cuánto vale el suplemento de θ, ¿no? Y el suplemento de θ pues vale 180 grados menos θ más 2θ, ese es igual a 400. ¿Qué hago luego? Esto como son signos diferentes, restamos 1 y acá está 2, pues no, 2 menos 1 sería 1. ¿Quién es mayor? Es 2. ¿No? ¿Y qué signo? Positivo, por eso va apareciendo acá signo positivo. Como en ambos ha ido acompañado la variable θ, ponemos θ y 1 por θ sigue siendo θ. Ese es igual a ¿cuánto? 400. Este 180 que estaba sumando va a pasar al otro lado a restar, que sería menos 180. Restamos 400 menos 180, eso nos sale 220 grados. Y eso pues sería el valor de θ. Y a nosotros no nos está diciendo encuentren el valor de θ, nos está pidiendo calcular su suplemento y complemento. En su suplemento, ¿qué vamos a decir? Pues sería suplemento de θ va a ser igual aquí en 180 grados menos el ángulo θ. Pero como ya hemos encontrado cuánto vale el ángulo θ, le hemos puesto 220, ¿no? En este caso se ha ido escribiendo. Y restamos de 180 menos 220, estamos observando. 200 menos 40. Ajá, que el número mayor vale 220, vamos a restar con el número menor. En primer lugar se observan los signos, pues son diferentes. En primero es más y luego menos. Entonces se resta, pues 220 menos 180, eso sale 40. ¿Quién es mayor? 220. ¿Qué signo tiene adelante? Tiene signo negativo. Por eso está saliendo menos 40. Ahora, complemento del ángulo θ va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos 220.
¿no? Y restando, 220 menos 90 sale 130. ¿Quién es mayor? 220. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por eso está saliendo ahí 130. Pero antes acá faltó considerar su grado. ¿Ya? Continuamos. Calcular X. Ahora sí, acá tenemos que recordar, ¿no? Las fórmulas que se ha ido indicando relacionado pues a lo que es ángulo. ¿No? Acá nos pide, por ejemplo, calcular X. Ahí tenemos que uno de los ángulos vale 30 grados más X y a su frente o el opuesto vale 2X más 25. Para lo cual no tenemos que recordar, pues, ¿no? Esa la fórmula que decía lo siguiente, pues. Indicaba así lo siguiente. Puede estar también de esta forma. El ángulo beta de alfa y acá beta. ¿Qué vamos a decir? Tanto el ángulo alfa va a tener que ser igual al ángulo beta. Por más que quizás uno de ellos no está, o sea, de esa manera puede estar o puede ser como lo que se va mostrando en la figura. En este caso flechitas. Teniendo en cuenta esas condiciones, lo que vamos a decir es lo siguiente, que el 30 grados más X va a tener que ser igual a 2X más 25. 2X más 25. ¿Qué hago luego? Este 30 baja. Y ese 25 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Y eso va a ser igual a ¿quién? A este lado bajamos el 2X. Y ese que estaba sumando del otro lado va a pasar a este lado a restar. ¿Y cuánto sale? Pues 30 grados menos 25 grados, eso nos sale 5 grados. Y eso es igual a 2X menos X, eso sale X. Y eso pues sería el resultado que nos están pidiendo encontrar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Acá sería la respuesta. Continuamos con otro ejercicio. Nos dice 5, calcular X, ¿no? Y ahí estamos teniendo, ¿no?, que el ángulos. Cuando tienen de esa manera el ángulo, lo que ustedes tienen que tener en cuenta y saber es que todo esto de acá es como si fuera del transportador. ¿Cuánto vale? Vale 180 grados. Eso de ahí nunca deben de olvidarse. Puede estar de esa manera, quizás puede estar de esta manera, o puede estar lo contrario, ¿no? O puede estar como al contrario del otro, pero todo lo que acabo de escribir vale 180 grados. Esa línea roja que acabo de exponer es imaginariamente, mentalmente o en su mente ustedes tienen que graficarlo, ¿no? Tener en cuenta
que eso de ahí vale 180 grados. Veamos, ¿no? En la resolución. Vamos a decir lo siguiente, pues, ¿no? Como ya estamos indicando por propiedad que todo eso vale 180 grados, lo que vamos a tener que realizar es lo siguiente. Escribir en primer lugar X, luego vamos a escribir X más beta. Seguimos escribiendo más 2X menos beta. Pero ahí quizás se dirán, pero ¿por qué hay dos variables, no? Esto todo sumando vale 180 grados. ¿No? Como bien sabemos, si nosotros cuando desarrollamos, tienen que tener, en este caso, una sola incógnita, ¿no? Pero en este caso estamos viendo que hay dos incógnitas, pero ahí hay algo que se elimina. Yo tengo un beta positivo con este beta negativo, se simplifica. Y sumamos x más x vale 2x, más 2x sería 4x. Tendríamos acá 4x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. $180. ¿Qué hago luego? Ese 4 que estaba multiplicando la x, vamos a llevar al otro lado a dividir, que sería 180. ¿Cuánto sale 180 grados entre 4? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? 45. Ya. Sí sale 45. X va a ser igual a 45 grados. Sería 45 grados. Y eso pues sería la respuesta porque nos están pidiendo calcular X. Sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Bueno, entonces continuamos. Nos dice calcular X y OM es bisectriz. Quiere decir, pues, que esos dos ángulos va a tener que partir en dos ángulos iguales, ¿no? Si uno de ellos vale 20, el otro también tiene que valer 20. ¿Y cuál es esa bisectriz? Pues, ¿no? La línea de la bisectriz es esta. Es esta. Nos está diciendo el punto O hasta la M es bisectriz. Si dice que es bisectriz, entonces si este ángulo vale, por ejemplo, les decía 90, esto también va a tener que valer 20. Y estamos viendo que están con variables, ¿no? Para ello, vamos a continuar.
a la solución y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a indicar que 60 grados más x, eso va a tener que ser igual a 3x menos 10. Eso es menos 10 grados, ¿no? Menos 10 grados. Entonces, continuando, vamos a poner a un lado los que tienen variable y a otro lado los que tienen grados, ¿no? En este caso, voy a poner 60 grados. Lo voy a tener que sumar. ¿Con quién? Con 10 grados. Y eso es igual a 3x. O sea, 60 grados más 10 grados es igual a 3x. Y todavía me falta el x que estaba sumando, va a pasar al otro lado, resta. ¿Y cuánto sería 60 más 10? Eso pues sale 70. Y eso es igual a ¿cuánto? 3x menos x sale 2x. ¿Qué hago luego? Ese 2 va a pasar a dividir, que sería 70 entre 2. Y eso va a ser igual a x. Por lo tanto, el valor de x va a tener que ser igual a ¿cuánto? 35, profesora. 35. Pero ¿qué le falta? Grados. Sería respuesta. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes? En caso no lo tuvieran, continuamos. Esto sí para ustedes. A ver, intenten desarrollar. Ya tienen 2 minutos, intenten desarrollar, pero igual de todos modos yo voy a desarrollar. ¿Cuánto saldría ahí? Es lo que van a hacer, ¿no? En el primer paso, luego en el siguiente, y luego para dar la respuesta. A ver, tienen 2 minutos. A ver, ¿alguien lo ha intentado? Entonces, voy a escribir una fórmula.
Mi sería MAOB igual a 40. 40. Sí, mis. Ya, ahorita un momento. Mi, ¿cómo decías cuando lleva un puntito al costado? ¿A cuál te refieres? Va a 40, pero en la costadito va un Ah, condición. eso se llama grado. Ya, 40 grados. Una pequeña, esto de acá te refieres, a un pequeño círculo. Ahí está ese. 40 grados sale. Sí, sí, refiere grados. Estoy escribiendo una fórmula que ustedes tienen que conocer, ¿no? Que es sumado tanto el ángulo alfa, por ejemplo, en este caso beta, más el ángulo teta, más el ángulo omega, todo eso pues va a valer 180 grados. Para que no se olviden, igual, no sé si conocen el transportador, ahí también indica, ¿no? Esos valores. Y cuánto va indicando, ¿no? Si empiezo, por ejemplo, de la izquierda a la derecha, termina ahí hasta 180. Si empiezo de la derecha hacia la izquierda, de igual manera termina en 180 grados. Por esto de acá debemos recordar, muy importante, puede estar dividido en 2, en 3, en 4, en 5, ¿no? Partes, o ya va a depender de cuántos, ¿no? Y en este caso estamos observando de nuestro ejercicio tan solo en 3 ángulos, ¿no? Yo la fórmula la he escrito con 4 ángulos. Lo que tienen que hacer es, bueno, su compañero por ahí me indica que le ha salido 40 grados. Lo voy a escribir. Lo que van a tener que decir es todo esto. Todo eso vale 180. ¿No? Sabiendo esa condición de 180 grados, lo que van a realizar a continuación es escribirlas. En primer lugar, tienen que encontrar cuánto vale x, que sería 4x más 10 más 5x, 5x más 20 grados, más 6x, todo vale ¿cuánto? 180 grados. Eso es igual a 180 grados. Acá me faltó considerar su grado. Entonces, para la solución, ustedes lo que tienen que hacer es sumar. Por ejemplo, acá tengo variable, acá también tengo variable, acá también variable, ¿no? O sumar o restar, depende de los signos que va apareciendo. Luego, ¿quién? Esto de acá, los grados. Acá tengo el 10, el que sigue 20. Y bueno, el otro lado ya va a continuar, ¿no? Primero lo que están al lado izquierdo. 4 más 5 es 9. 9 más 6 es 15. 15x. Más, tenemos acá 10 más 20 sería 30. 30 grados. Eso es igual a 180. 180 grados. ¿Qué hacemos luego? Tenemos 15x va a ser igual a 180 menos 30 grados. Mi sale 10 grados. Muy bien. Si acá x sale 10, pero no nos pide hallar x. 180 menos y acá sería 150.
Y acá, como decía por ahí su compañero, sale 10 grados. 150 entre 15, eso es 10 grados. Lo que piden, para poder dar la respuesta, tenemos que leer lo que nos dice. Tenemos una medida del ángulo A o B. Nos dice A o B. Entonces quiere decir esto de acá, ¿no? Entonces vamos a decir el ángulo del A o B. Eso pues se vale, ¿cuánto? 4x más 10 grados. Y eso es igual 4x que nos ha salido 10. Reemplazamos más 10. 4 por 10 sale 40 y más 10 sería 50 grados. Acá es igual a 50 grados. Y eso pues sería la respuesta. Bueno, jóvenes, eso sería todo por la clase del día de hoy. Estaremos viéndonos. ¿Está bien? ¿Está bien? Disculpe. Ya, muchas gracias y nos estaremos viendo en la siguiente semana. Hasta luego.